Por ejemplo, los padres que hayan unos 80 años normalmente no cuentan con una partida de nacimiento, Claro. solo contaban con un DNI declarado. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema muy importante. Hemos estado hablando en las semanas anteriores acerca de las regularizaciones de los predios por el lado legal. Es decir, queremos determinar quiénes son los dueños efectivamente, queremos que las sucesiones intestadas, ¿no?, que los testamentos también sean efectivos, ¿no?, básicamente con los bienes inmuebles a cuales está asociado. Pero hay un problema muy grande que se sucede, ¿no? Y es que para ser declarado heredero tiene que haber una correspondencia, ¿no?, entre los datos. Entonces, hay que revisar partidas de nacimiento, partidas de defunción, DNIs, etcétera, ¿no? Y muchas veces no corresponde. Entonces, se viene dilatando, atrasando, ¿no? Van falleciendo de repente algunos sucesores y por tracto sucesivo llegan otros, ¿no? Entonces, vamos a conversar el día de hoy, ¿sí?, en el programa con un abogado, doctor experto en estos temas, ¿no?, que es el doctor Roger Medina. Lo vamos a hacer a través de Zoom, ya lo tenemos aquí en la línea, el doctor Roger Medina, para hablar acerca de la rectificación de las partidas para la sucesión intestada, que puede ser para los testamentos también, ¿no? Pero más que todo la sucesión intestada, porque hay que rectificar partidas. A ver si estamos ya con el doctor Roger Medina, que nos acompaña el día de hoy. Doctor, qué gusto saludarlo. Igual es un gusto para mí, José Ciesa, agradecerle por la Exitosa. invitación. Doctor Roger, mucho público llama, mucho público televidente quiere sanear estos temas de los predios y tiene que comenzar por el tema hereditario, las sucesiones intestadas, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y se da con la sorpresa que a veces las partidas de nacimiento no corresponden, etcétera, ¿no? Doctor Roger Medina, ilústrenos con respecto a esto de las partidas registrales y, por supuesto, ¿de dónde nace este tema de la sucesión intestada y testada también? Ok. En principio tenemos que considerar los herederos que, como consecuencia de la muerte de sus padres y que estos hayan dejado bienes muebles, inmuebles, y que muchas veces se entrampa un trámite de carácter administrativo o judicial para lograr esa declaratoria de herederos. Porque en las partidas de nacimiento, de defunción, partidas de matrimonio, ha existido un error u omisión por parte de la autoridad en su debido. Para ello, toda persona que pretenda tramitar, ya sea en la vía notarial, judicial o ante RENIEC, necesariamente tiene que recoger pruebas que acompañen a una prueba en el que le faltare tal vez una letra distinta a lo que figura en una partida de matrimonio o en la partida de función, o incluso una supresión de nombre. Por ejemplo, los Exitosa. padres consignaban Julio César y en la partida de función consignaron, por ejemplo, Julio C. nada más. Entonces, va a observación por registradores de SUNAR y para ello necesariamente requiere rectificar, ya sea, reitero, ante RENIEC, que no tiene costo alguno y su plazo aproximadamente tarda 30 días. Y cuando ya se crea es algo más complejo esta rectificación, requiere acudir al juzgado correspondiente. Correcto, doctor. Qué interesante lo que nos cuenta en realidad, ¿no? Saber de que no solamente administrativamente con RENIEC se pueda hacer esa rectificación, ¿no? Y que su complejidad nos podría llevar incluso a pedirlo a través del Poder Judicial. Correcto. ¿Cuáles son, digamos, las Así es. omisiones o supresiones
que se dan generalmente, ¿no? En la práctica que usted ya ha podido ver en el tiempo que tiene. Por ejemplo, los padres que hayan unos 80 años, normalmente no cuentan con una partida de nacimiento. Claro. Solo contaban con un DNI declarado y ese nombre declarado ante RENEC no se condice muchas veces con la partida de defunción. O también, estando con nombres incompletos, tal vez un nombre y un solo apellido, teniendo dos apellidos, reconocieron a su hijo o declararon como a Juan Pablo, por ejemplo. Entonces, ese Juan Pablo requiere consignar en su partida de nacimiento los nombres completos de los padres. Esos son los casos más continuos, los trámites de esta naturaleza.